Vamos a comenzar entonces el estudio de la hidrodinámica. Como comentamos, pues la hidrodinámica es el estudio de los fluidos en movimiento. En este caso, pues tenemos que, para poder simplificar el estudio de la hidrodinámica, que puede llegar a volverse muy compleja, bueno, a nivel bachillerato, la simplificaremos estableciendo algunas suposiciones que nos van a simplificar el estudio. Primeramente vamos a suponer que todos nuestros flujos son aerodinámicos. El flujo aerodinámico también se le conoce como flujo estacionario o flujo laminar, y aquí nos da cuál es la definición. El flujo aerodinámico es el movimiento de un fluido en el cual cada partícula en el fluido sigue la misma trayectoria, es decir, pasa por un punto particular que siguió la partícula anterior. Suena como un poquito raro para ahorita que estamos apenas introduciéndonos a los conceptos de los fluidos. Recuerden que cuando hablamos de fluidos podemos estar hablando de gases o podemos estar hablando de líquidos. Para ilustrar un poquito mejor qué es esto del flujo aerodinámico, vamos a ver algunas imágenes que nos permiten a nosotros identificar esto. Vean, por ejemplo, en todas las ilustraciones que aparecen aquí cuando buscamos este tema de flujo laminar o turbulento en nuestro navegador, pues aquí vamos a observar en el flujo laminar las partículas siguen la trayectoria que siguió la partícula anterior de acuerdo con la definición que nos acaba de dar Tippens. Y observen cómo todas van como siguiendo la dirección de la anterior. Esto hace que se vean como líneas laminares. Es por eso que también a nuestro flujo aerodinámico se le conoce como flujo laminar o también se le llega a conocer como flujo estacionario. El flujo turbulento, sin embargo, pues podemos observar que tiene más irregularidades y remolinos. Cuando pensamos en un fluido, por ejemplo agua, que se mueve a gran velocidad, podemos nosotros observar esos remolinos en su trayecto. Generalmente la turbulencia se relaciona a altas velocidades, es cuando llega a presentarse el flujo turbulento. Vamos a ver que aquí más adelante nos dice que cuando se presentan estos remolinos y observamos que las líneas de corriente se rompen ante ciertos obstáculos, se genera esta corriente turbulenta. Esta corriente o flujo turbulento absorbe gran parte de la energía del fluido. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, pues que cuando nosotros tenemos que nuestro flujo de aire, de agua o de cualquier fluido se ve interrumpido por un obstáculo, entonces se pueden llegar a presentar estas turbulencias. En esta imagen podemos nosotros observar que si tenemos un flujo laminar que tal vez viene de acá arriba de un sistema de ventilación o no sé, y de repente este flujo laminar se topa con un obstáculo rígido, como en este caso esta mesa cuadrada, aquí sobre la mesa se generan las turbulencias. Sin embargo, si nosotros diseñamos y establecemos condiciones que favorezcan al flujo aerodinámico, aquí viene el concepto de diseño aerodinámico que escuchamos mucho en los automóviles, por ejemplo. Vemos entonces que el hecho de redondear las esquinas y retirarla de la pared para que no se forme esta esquina también aquí, entonces nosotros tenemos que el flujo laminar tiene mayor fluidez y menos turbulencia. Y en este caso a la mesa lo que le hicieron fue ponerle orificios que permitan el paso del flujo para que no se generen turbulencias tan grandes. Entonces, ya tenemos una idea, aquí es otra imagen de lo que es un flujo laminar y de repente se generan las turbulencias. En esta imagen se pueden ver muy claras. Luego, cuando hablamos de diseño aerodinámico en los aviones, pues tenemos que tomar en cuenta que seguramente para su diseño se toman en cuenta una serie de conceptos y de principios físicos que hacen que nuestros aviones vuelen y que vuelen de la mejor manera. Entonces, ahorita solamente pues por simplicidad, miren, aquí se ven algunas otras diseños como los primeros
diseños generan mucha turbulencia igual en los automóviles y ya en los últimos diseños se busca siempre que esta turbulencia se disminuya al mínimo porque una turbulencia implica pérdida de energía. También por acá tenemos, ya por último, nos dice, bueno, esta sería la turbulencia que se generaría en un objeto que tiene forma de esfera. Aquí un obstáculo cuadrangular con esquinas bien definidas y aquí es un diseño, dice aquí, de la forma del ala de un avión y este diseño minimiza la resistencia aerodinámica. Entonces, pues este tema es muy interesante, también es muy amplio. Ahorita solamente estamos dando un bosquejo, una introducción para que podamos tener este concepto conforme avanzamos con los temas. Aquí está, miren, también el diseño aerodinámico en los automóviles. Como siempre se toma en cuenta que el diseño externo pues minimice el flujo turbulento a altas velocidades. Esto se empieza a presentar principalmente cuando vamos a altas velocidades. Y es por eso que cuando bajamos las ventanas del automóvil y vamos a alta velocidad, pues nosotros podemos ver cómo se generan la turbulencia y nosotros lo escuchamos en nuestro oído y se generan los torbellinos dentro del automóvil y como nota, pues si yo voy con los vidrios abajo, el automóvil sí se va a generar mayor resistencia en su trayecto y va a consumir más gasolina. ¿Está bien? Entonces, pues eso era respecto a los flujos, la introducción de nuestro tema que estamos viendo. Entonces, para simplificar nuestro estudio, lo que vamos a tomar en cuenta es que siempre todo lo que vamos a ver en este capítulo, las fórmulas y los conceptos, están aplicados a flujos aerodinámicos o laminares. Entrar a estudiar flujos turbulentos, pues nos aumentaría mucho la complejidad. Entonces, tomando las consideraciones que se comentaron, pues vamos a poder tener un estudio de los fluidos en movimiento y poder hacer algunas predicciones con fórmulas que nos permitan a nosotros tener conocimiento y de alguna manera cuantificar un poco este tema. Las consideraciones, además de que siempre va a ser un flujo laminar o estacionario, también es que vamos a considerar que los fluidos son incompresibles y que no presentan una fricción interna apreciable, es decir, no tienen una viscosidad considerable, no representan una fricción para el fluir sobre la superficie. En estas condiciones, entonces, vamos a empezar a ver el concepto que se llama gasto o razón de flujo de fluido. Consideremos entonces, dice aquí, una tubería por la que va a estar pasando un fluido con flujo laminar, como podemos ver aquí en la imagen. Dice, el flujo de fluido o gasto, también conocido como gasto, se define como el volumen de fluido que pasa a través de cierta sección transversal en una unidad de tiempo. Entonces, al flujo de fluido también se le conoce como gasto. De hecho, de manera más común se le conoce como gasto. Y es el volumen por unidad de tiempo. Esa es la fórmula. Entonces, vamos a ver, antes de ver la fórmula, dice, bueno, vamos a deducir varias formas de la fórmula. Una es la que ya dijimos, volumen sobre tiempo. Pero si consideramos que sobre este tubo que está pasando el fluido, tenemos un área de sección transversal igual a A mayúscula, es decir, como si pudiéramos hacer un corte sobre este tubo, así esta área de sección transversal es el círculo, y quisiéramos calcular el volumen de un cierto tramo de este tubo, el volumen de agua que hay en un cierto tramo de este tubo. Tenemos entonces que este es el área transversal y que la longitud de este cilindro, vamos a pensar que es como una distancia. Si nos vamos a aquella famosa fórmula de velocidad igual a distancia sobre tiempo, cuando despejamos la distancia nos queda distancia igual a velocidad por tiempo. Entonces, la distancia que recorre el agua o la longitud que hay en este cilindro que se forma
ante la limitación de estas dos áreas, esta longitud o esta distancia se puede expresar como V por T, de tal manera que el volumen de este cilindro pues sería el área de la sección transversal por la velocidad por tiempo. ¿Por qué lo puedo expresar en función de la velocidad y del tiempo? Porque recuerden que estamos hablando de un fluido en movimiento que de alguna manera lleva una cierta velocidad. Es por eso que a mí me conviene buscar una fórmula que involucre a la velocidad. Entonces, volumen se puede expresar como área por longitud o distancia entre estos dos extremos de mi cilindro, y esta longitud se puede expresar como velocidad por tiempo. Ahora, si la sustituimos en el concepto original de gasto, que era volumen sobre tiempo, pues vamos a tener que el gasto, que por cierto lo expresa aquí el libro de Tippens con una R mayúscula, el gasto es igual a área por velocidad por tiempo, es decir, volumen sobre tiempo. ¿Recuerdan? La definición era volumen por unidad de tiempo, entonces yo podría expresar también el gasto como volumen por unidad de tiempo, donde el volumen es igual a todo esto. Ahora, si tenemos esta expresión, observen que el tiempo de arriba y el tiempo de abajo se cancelan y nos queda que el gasto puede ser igual a la velocidad por el área de la sección transversal. Aquí está la fórmula. Entonces, esta fórmula es lo mismo que esto. Y quisiera nada más, bueno, antes de pasar al siguiente concepto y siguiente fórmula, vamos a ver que las unidades del gasto deben ser unidades de volumen. Recuerden que la definición del gasto era volumen sobre tiempo. Unidades de volumen sobre tiempo serían metros cúbicos sobre segundo, litros sobre segundo, galones sobre minuto, etc. Antes de pasar a esta siguiente ecuación, quiero decirles que hay libros, de hecho su programa establece que veamos lo que es gasto masa y gasto volumen, así le llaman. ¿Por qué le llaman gasto masa y gasto volumen? Bueno, si nos vamos nosotros al libro de Física General de Héctor Pérez Montiel, tenemos que él también introduce el concepto de gasto y la primera fórmula está relacionada, como les comentaba ya en el libro de Tippens, está relacionada con la definición. El gasto es la cantidad de volumen que fluye por unidad de tiempo, por lo tanto gasto es volumen sobre tiempo. En este libro el gasto lo representan con G mayúscula, en Tippens lo representan con R mayúscula, está bien. Las unidades del gasto, metros cúbicos sobre segundo si hablamos del sistema internacional, y viene después la deducción, el mismo análisis, la deducción de la segunda fórmula del gasto. El gasto también puede ser igual a el área de la sección transversal por la velocidad. Aquí les recomiendo mucho que tengan cuidado porque usamos dos Bs. Esta es una V mayúscula que me representa volumen, esta es una V minúscula que me representa velocidad. Entonces, tenemos que este es el gasto volumen. Les decía yo que su temario habla de un gasto volumen y de un gasto masa. Al gasto masa, aquí en el libro de Pérez Montiel, le llaman flujo, pero también le podemos llamar gasto masa. Esta fórmula no va a aparecer en los problemas del libro de Tippens, sin embargo es un tema que tenemos que cubrir, y dice que el flujo, o yo le voy a llamar también gasto masa, es la cantidad de masa que fluye a través de una tubería en un segundo, es decir, la cantidad de masa del fluido entre el tiempo que tarda en fluir. La unidad de la gasto masa o flujo es kilogramos sobre segundo, ¿está bien? Y otra fórmula aquí, en función de la fórmula de la densidad, deduce una segunda fórmula para el gasto masa o flujo. Y le dice que el flujo o gasto masa es igual al gasto volumen por la densidad. Entonces, esta sería otra fórmula que podríamos llegar a usar, pero es nada más para complementar. Tenemos un gasto volumen que es volumen sobre tiempo y tenemos un gasto masa que es masa sobre tiempo. Vamos a comenzar a ver la ecuación de continuidad.
El libro de Tippens, después de que nos explica lo que es el gasto, que es el volumen por unidad de tiempo, o bien lo podemos calcular como velocidad por el área de la sección transversal, nos dice, bueno, si tenemos que el fluido es incompresible, consideramos que el fluido es incompresible y además no tomamos en cuenta los efectos de la fricción interna, es decir, no consideramos que sea un fluido con una viscosidad muy alta, entonces el gasto dentro de una cierta tubería permanece constante, es decir, la cantidad de volumen por unidad de tiempo que es el gasto se mantiene constante, aunque el diámetro o área de la sección transversal de mi tubería se estreche. Entonces, dice, si yo mantengo mi gasto constante, tengo un área A1 que es mayor que un área A2 y el gasto en este punto debe ser igual al gasto en este otro punto 2, entonces yo puedo enunciar que el gasto en el punto 1 debe ser igual al gasto en el punto 2 y esto que vemos aquí es lo que se conoce como la ecuación de continuidad. Velocidad 1 por área 1 debe ser igual a la velocidad 2 por el área 2. ¿Está bien? ¿Esto qué implica? Pues que si yo aumento el área, voy a disminuir la velocidad a fin de que pase la misma cantidad de agua por unidad de tiempo. Y si yo disminuyo el área, entonces tiene que aumentar la velocidad a fin de que pase la misma cantidad de agua o la misma cantidad de fluido por unidad de tiempo. Este teorema o esta afirmación aquí en el libro de Pérez Montiel se le conoce como ecuación de continuidad. Aquí está. La ecuación de continuidad es lo mismo que ya acaban de expresar como la ecuación de área 1 por velocidad 1 es igual a área 2 por velocidad 2, debido a que aunque se cambien los diámetros de mi tubería, el gasto se mantiene constante. Ahora, esto nosotros lo podemos observar en varios ejemplos. Si ustedes buscan ecuación de continuidad en el navegador, aparece que cuando yo tengo una llave de agua abierta, por efecto de la fuerza de gravedad, a medida que cae el agua aumenta la velocidad o la rapidez y esto implica que se disminuye el diámetro del chorro del agua. Otro ejemplo que pone aquí también el libro, déjenme lo busco. Es este famoso, ¿no? Si yo libero el dedo de la salida del agua en la manguera, entonces el agua sale con menor velocidad. Presiono con el dedo disminuyendo el área de tal manera que el agua sale con mayor velocidad. Otro ejemplo son lo que se conoce como los rápidos en los ríos, que ustedes pueden ver aquí en esta sección que pareciera ser un poco más estrecha, se observa como un mayor flujo turbulento debido a que el agua va con mayor velocidad. Sin embargo, llega a un área amplia y pareciera que el agua se vuelve tranquila automáticamente. Bueno, es que disminuye su velocidad. Y entonces entra otra sección otra vez estrecha y nuevamente la velocidad aumenta y es a lo que en algunos lugares se conoce como rápido, sección de los rápidos, porque el agua va a una mayor velocidad.